Y arrancamos porque tenemos 40 minutos nada más. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gustavo Mandallo. La idea del contenido que vamos a conversar hoy tiene que ver con esta transición tan necesaria en estos tiempos que tiene que ver con ser emprendedor. ¿Y por qué esto de empleado a emprendedor? Porque fue la transición que tuve que afrontar yo. Empecé a trabajar muy joven, a los 13 años, y a partir de ahí no paré nunca, ¿sí? Primero fue como un hobby por tener algún dinero siendo joven y no depender de mi mamá. Y después claramente la vida, el país, la economía hizo que ya no sea una elección. No les voy a contar lo que es la República Argentina, claramente agarrar un libro de historia, charlar con tu papá, con tu abuelo, con tu abuela y te van a dar un pantallazo de lo que fue económicamente este país. Y por otro lado, empieza a haber también un juego de educación en esta cuestión de que había diferentes modelos, ¿sí? Te voy a compartir algunas cuestiones con un PowerPoint, pero primero que nada te quiero decir que en algún momento intenté ser emprendedor. Yo veía que a veces no obtenía lo que necesitaba siendo empleado, los sueldos eran escasos. eh, Esta idea de que parece que siempre estás en el mismo lugar, el que es empleado me va a entender, ¿no? Y en un momento determinado emprendí, hice cosas, me puse a vender billutería, oro, ropa y demás cosas. Y era como un ciclo, como que arrancaba muy bien y después en un momento fracasaba. Y por lo general era entre los 6 meses y el año. Hoy, viéndolo a la distancia, claramente carecía de inteligencia financiera, carecía de respaldo económico y lo más importante es ignoraba. Lo más importante es ignoraba. Voy a usar mucho la palabra ignorar. Para mí no es un insulto. A veces se le dice ignorante a una persona tratando de descalificarla. Ignorante es que no sé. Y la realidad es que yo soy ignorante en muchísimas cosas de la vida. Y la mayoría somos muy ignorantes en la mayoría de las cosas. Y este concepto quiero que te lo lleves desde un principio. La mayoría de tus problemas, la mayoría de mis problemas, son a causa de lo que ignoramos. ¿Sí? Cuando yo tengo una respuesta más hábil para responder con habilidad en cualquier área de la vida, seguramente me va a ir mejor. Así que vamos a jugar con este término de ignorancia. ¿Sí? Y otra cosa que me faltaba en estos emprendimientos es que nunca había desarrollado o había menospreciado muchísimo la habilidad de la venta. Esto es algo que le pasa a muchísimos emprendedores. Tienen un muy buen producto, son muy buenos prestando un servicio, pero no saben vender y tampoco cobrarlo. Entonces, esto determina que muchísimos emprendimientos fracasen aún antes de empezar, porque está mal armado el orden. Primero está la habilidad de vender lo que sea y después viene el producto o el servicio. ¿Sí? Por lo general se hace al revés. ¿Bien? Bueno, te voy a compartir un PowerPoint que preparé, muy simple, pero es para ponerte en contexto. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. ¿Sí? Primero que nada, te voy a llevar un poquito hacia la historia. Esto no es casual. Necesito ponerte en un contexto para hablar de trabajo y para después hablar de emprendimiento. ¿Sí? Lo primero que te quiero decir es que el mundo va cambiando. Todo el tiempo va cambiando. ¿Sí? Eh, Mira esto. Hace millones de años éramos cavernícolas, éramos nómades, ¿sí? Vivíamos de la caza y de encontrar cosas. Nos denominábamos recolectores cazadores, ¿sí? Vivíamos en pequeños clanes familiares y nada, la vida pasó miles de años, pero miles de años en serio, investigalo, en los cuales no cambió absolutamente nada, nada. El conocimiento pasaba de padres a hijos a través de explicaciones simples, en algunos casos incluso sin lenguaje, solo con la imitación. O sea, todo lo que yo tenía que aprender para vivir, lo aprendí en mi familia. Luego de esa época, cuando domesticamos los animales y aprendimos sobre la agricultura, ahí a partir de ese momento pudimos dejar de ser nómades y pudimos quedarnos asentados en algún lugar de la tierra. Dejamos de cazar y recolectar para cosechar, sembrar y criar animales. Pero pasaba exactamente lo mismo, vivíamos en clanes muy pequeños y lo que yo tenía que aprender era lo mismo que hacía mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. O sea, el aprendizaje, la enseñanza y el medio para ganar la vida, en estos dos formatos que fueron miles de años, prácticamente cambiaba muy lento. De hecho, probablemente entre mi abuelo y yo, en una época de esa, no hubiera una gran diferencia entre lo que tendríamos que aprender para sobrevivir. Esto, hoy visto a la distancia, parece muy loco. ¿Por qué? Porque a partir de la era industrial, no tengo tiempo hoy para desarrollar los acontecimientos sociales,
pero a partir de la era industrial cambia el concepto por completo. ¿Por qué? Porque para pasar de esta era agraria, podríamos decir, o agrícola, a la era industrial, hubo que aprender otras habilidades, ¿sí? Y ese medio para aprender otras habilidades fue la escuela, ¿sí? La escuela cumple muchísimas funciones, soy docente, amo la educación, pero claramente en el inicio de la era industrial cumplió una función de socialización, cumplió una función de igualador social, cumplió una función de respeto, de autoridad y un montón de cuestiones más. ¿Por qué? Porque era necesario domesticar, por decirlo de una manera suave, a ese salvaje que venía del campo para ponerlo en la vida en sociedad. Por favor, no me juzgues, no juzgues el sistema educativo, puede no gustarte la palabra que estoy utilizando, pero fue más o menos lo que pasó. Entonces pasó algo muy loco, que lo que hacían tus padres ya no era lo que hacías vos. Y esto empezó a cambiar cada vez más vertiginosamente, ¿sí? Ahora, a partir del año 1970 hasta el año 2000, hubo un cambio silencioso. ¿Por qué? Porque no hubo que mudarse, porque no hubo ninguna guerra en el medio, como sí hubo durante la Revolución Industrial, que hubo 2 grandes guerras y un montón de guerras más. Este cambio del 70 al 2000 fue silencioso. Es más, para el que tenía un trabajo industrial pasó como desapercibido, para los docentes pasó como desapercibido, y el Estado, los gobiernos y los sindicatos es como que no prestaron mucha atención. De hecho, no prestan atención hasta el día de hoy. Este cambio pacífico llegó para cambiar el mundo por completo, llegó para quedarse, ¿sí? Eh, Ahora, debo decirte algo, ¿sí? En las 2 primeras etapas estuvimos durante miles de años y en las 2 segundas etapas estuvimos menos de 150 años. Nuestro cerebro fue formado y moldeado para acostumbrarse al status quo, para tener paz, para que no haya sobresaltos, para que todo siga igual. Fue domesticado nuestro cerebro por años de evolución donde nada cambiaba, donde el animal era un animal, yo lo tenía que carnear, cocinar y comer, y una vez que logré domesticarlos y los tenía en el corral, listo, con esto tengo la supervivencia asegurada. Y le enseñaba lo mismo a mi hijo, a mi nieto y a mi bisnieto, y así iba transcurriendo de generación en generación. En la era industrial esto cambió, porque esa máquina gigante que ves ahí, en pocos años se modificó y hubo que aprender de vuelta. Y después se puso más tecnológica y hubo que aprender de vuelta. Y hoy en día, el conocimiento total del mundo se duplica cada menos de 5 años. Entonces, estamos en la era de la información, estamos en la era del conocimiento y estamos en la era del cambio de conciencia. Cada una de estas fotos que están ahí en pantalla y que yo relaté de manera tan brutal, y me hago cargo porque el tiempo en este momento es tirano, implica un modelo, implica un paradigma, un formato de vida que respeta, que tiene leyes y que se duplica. Bien, hoy estamos en un cambio nuevo que empezó en 1970 aproximadamente. Algunos lo asignan a la robótica, otros a la internet, otros a las PC. Sea cual sea el motivo, estamos muy, muy lejos de ese cavernícola, ¿sí? Una cuestión importante con el cavernícola. Hay una película muy interesante que se llama It, se llama The Crocs, ¿sí? Y que la protagonista es It, una nena que es la hija de ese cavernícola, que se aventura todo el tiempo a cosas nuevas, que se arriesga a conocer lo nuevo. Y la gran frase del padre todo el tiempo es, nada nuevo es bueno, temele siempre a lo nuevo. Y claro, durante miles de años, lo nuevo me podía matar. Una fruta que no conocía y la masticaba me podía matar. Un animal al cual me acercaba demasiado me podía matar. Cualquier extraño me podía matar. Todo era una amenaza. Hoy vivimos en un mundo donde estas amenazas anteriores no existen. Hay otras, claramente. Pero ese concepto de que todo lo nuevo es bueno, hoy queda totalmente anacrónico. Hoy queda totalmente fuera de lugar y creo que el 2020 con la pandemia fue un claro ejemplo de esto, de que tenemos todo el tiempo que reaprender para poder seguir avanzando. Así que bueno, estamos ante un cambio de paradigma, estamos ante un cambio de modelo y es la primera vez en la historia que nuestros hijos van a trabajar de algo que no fue creado. Y esto no es una frase de hoy, del 2020. Esta es una frase que se aplica para mí también, porque yo nací en 1966. Mis padres me procuraron una educación tradicional, fui a la universidad buscando un futuro, después me dediqué a esa actividad, aunque no me dejaba mucho dinero, después voy a hablar de eso, pero claramente tuve que reaprender todo lo que sé hoy para transformarme en un empresario. Tuve que autoeducarme porque la educación formal no me preparó para el mundo de hoy.
Entonces, si esto pasó conmigo, que nací en el siglo pasado, imagínate lo que está pasando con un chico que hoy tiene 20 años y que no encuentra formato, porque su padre fue educado en la era industrial y le dice que siga un formato que ya no existe, que está en extinción. Primera aclaración, las máquinas van a seguir, y ahora te las voy a mostrar, pero claramente va a cambiar el modelo, va a cambiar el paradigma de cómo se va a tener que ganar la vida ese chico, de cómo va a trabajar y cómo va a vivir. Un ejemplo claro, ¿sí? Acá lo tenés. Para fabricar un auto se necesitaban cientos de personas en el siglo pasado. Después algunas menos, y esta es una fábrica de autos hoy. Decime dónde está el humano. El humano es el que creó la maquinaria, después se lo saludó y se lo mandó a la casa, y después hay un señor que está trabajando desde su casa remotamente con un ordenador, y eso es todo. Un par de mecánicos subcontratados, técnicos muy, muy especializados, que cuando se rompe, se cambia o hay que reparar algo, se presentan en la fábrica. Pero en esta fábrica hay una sola persona cuidando la puerta. Este es uno de los cambios más abruptos y más visibles, el que todos conocemos, el de la modernidad, el de la robótica, el del desplazamiento de la mano de obra general a otros tipos de espacios. Ahora, cuestiones importantes, ¿no? Pareciera que el futuro que viene es muy oscuro, y no, la verdad que no. Yo voy a cortar acá la presentación y ahora voy a volver. Algunas teorías hablan de una conspiración mundial para exterminar la humanidad. Qué pavada, ¿no? Habría que leer un poquito más, habría que buscar un poquito más, habría que dejar de ser tan ignorante y no creer en lo primero que dice cualquier fantoche, por decirlo de una manera. ¿Por qué te digo esto? Pensando de esta manera, y es muy simple el razonamiento, ¿sí? Las máquinas fabrican cosas. ¿Qué fabrican? Si no, ¿para qué quiere una máquina? ¿No? Una máquina es capaz de acelerar un proceso de una manera que un ser humano no lo puede hacer. ¿Bien? Bárbaro. Esa máquina está comprada por alguien que está fabricando algo para sacar un rédito. ¿Quién consume esto? Los seres humanos. Así que el orden del modelo y paradigma actual se puede modificar, pero se necesitan los seres humanos para consumir lo que las máquinas fabrican. No hay otra manera, si no la máquina pierde sentido de ser. ¿Sí? Ahora, entendiendo esto, también vamos con los servicios. ¿Sí? ¿Quién va a comprar una silla para sentarse cómodamente? ¿Y quién va a comprar vacaciones? ¿Quién va a invertir dinero? Los seres humanos. Por lo tanto, aunque parezca que el mundo va hacia un abismo, aunque parezca que el mundo va hacia un caos, hacia el exterminio de la humanidad, como plantearon muchos locos el año pasado, claramente se va a restablecer un nuevo equilibrio, pero que cada vez va a ser más breve en los lapsos de tiempo. Se acabaron los lapsos de tiempo de miles o cientos de años como hubo antes en la historia de la humanidad. A partir de ahora, todo va a ser mucho más vertiginoso. Entender esto es vital hoy en día para darme cuenta de cómo tiene que ser mi accionar. ¿Sí? Voy a retomar el PowerPoint que dejé recién. Entonces tenemos acá el ejemplo de, tenemos acá el ejemplo de la fábrica de autos, ¿sí? Estábamos acá, como te decíamos, y ahora te voy a plantear una situación ridícula, ¿sí? Una situación fuera de... Ya te relaté el de este agricultor que criaba animales, que vivía en el campo, sin luz eléctrica, que formaba un clan con su familia o con sus vecinos, grupos de no más de 30, 40 personas, que todo lo que sabían se lo enseñaban a su descendencia y con eso era suficiente para perpetuarse y para subsistir. Aparece el cambio de época y está la fábrica. ¿Vos te imaginás un agricultor de esos viniendo a golpear la puerta de esta fábrica y decir, buenas, ¿cómo le va? Vengo acá a poner mi ganado, mis plantitas, y el señor que está en la puerta de la fábrica diciendo, ¿usted está loco? Cambiaron las eras. Está 2 eras atrasado usted, señor. No se adaptó a los cambios. Y claramente el señor va a sufrir. Bien. Te planteo eso porque hoy hay gente que está buscando un trabajo de la era industrial, en la era de la información, en la era del conocimiento. Está fuera de época. Suena re cruel lo que te estoy diciendo, pero esto es una realidad que vino para quedarse y cuando antes dejemos de ignorarla y nos adaptemos a los nuevos tiempos, menos vamos a sufrir. Desgraciadamente los gobiernos, los estados, los políticos, los partidos políticos y los sindicatos parecen no ver esta realidad. Quiero creer que sin intención o desde la ignorancia. Si lo hacen con malevolencia, por decirlo de una manera, van a pagar las consecuencias, seguramente en un futuro.
pero claramente todos los estados están omitiendo esto que está pasando. Están mirando para atrás en vez de mirar lo que está ocurriendo para adelante. Algunas cuestiones importantes que avalan todo esto que te voy a decir y cambios que se van a producir más acelerados. Todo esto que te voy a decir seguramente ya lo sabiste, ya lo sabes, pero es importantísimo que te des cuenta que esto vino para quedarse y que hay variables que indican esto. La primera tiene que ver con esto, ¿sí? Acá abajo, te estoy señalando con el cursor, mirá, dice 2050. Esto es Europa, ¿sí? Bien. Y es el promedio de edad de hombres y mujeres. Como bien sabemos, las mujeres son más longevas que los hombres, por muchísimas características que no vienen al caso hoy. Y acá tenemos el 2015, o sea, hace 6 años atrás, de este lado. ¿Ok? Bien, acá está. El 2015 en amarillo. Entonces vemos que en Europa ya hay una mayoría de personas en la edad que va desde los 64 hasta los 34 años. ¿Bien? Y vemos que a partir del 2050 empieza a aparecer un borde acá, miralo, blanco, de los dos lados. ¿Qué significa esto? Algo que ya sabemos, ¿sí? La alimentación mejoró, la medicina evolucionó, las vacunas mejoraron, y esto hace que las personas tengan una conciencia de su salud, se cuiden y vivan más tiempo que antes. O sea, se sumaron años de vida al estándar de vida universal que teníamos. Este gráfico es clarísimo de lo que va a pasar desde acá hasta el 2050. Cada vez va a haber más cantidad de personas mayores y cada vez va a haber menos jóvenes. Si prestas atención, en el año 2050 va a haber más personas de 60, 64, 70, 74 y de 80 y 84 que de 10 a 14. Este es un hecho. Los números no mienten, ¿sí? Esto va a ser un motivo por el cual la vida laboral de una persona que va desde los 20 a los 60 se va a estirar muchísimo más después de su época laboral. Esto pone en jaque los sistemas jubilatorios y de pensiones de todo el mundo. Nosotros pensamos que es un problema de Argentina, pero este es un problema mundial que se va a tener que reevaluar y ya se están estirando las edades de jubilación hasta más de los 70 años. Pero este es una situación y la otra es la que viene ahora, el aumento de la población mundial. Este gráfico es terrible, ¿sí? Cuando yo nací en el 1960 había 3 billones de personas. Hoy somos más de 7 billones de personas y en el 2040 vamos a ser más de 9 billones de personas. Yo hice una comparativa para que te des una idea. Vamos a suponer que estás en 1950 y en tu casa hay 4 personas. Bueno, en 1980 vivirían 16 personas con vos, así como lo escuchaste. Y hoy vivirían 26 personas en tu casa. Eso es lo que está pasando con el mundo. Claramente, la cantidad de personas en el mundo, la longevidad de las mismas, hace que sea inviable que haya un trabajo para cada persona. Las personas son más longevas y van a tener menos hijos. Y esto pone en jaque todos los sistemas que venían funcionando hasta el momento. Otra vez vuelvo con este concepto. Parece que te estoy asustando, parece que te estoy hablando del apocalipsis. No, te estoy hablando solamente de un cambio, te estoy hablando nuevamente de un paradigma, de un modelo diferente, ¿sí? Algunas consideraciones. ¿Dónde estamos parados hoy? El trabajo como lo conocíamos no existe más. Es un dinosaurio en vías de extinción. La mayoría de los trabajos que tuvieron nuestros abuelos no existen o hoy están tercerizados. Se trabajan como a tiempo parcial, 3 horas, 6 horas. Se contrata una persona por el tiempo limitado que sea necesario para hacer el trabajo. Todo lo que pueda hacer un robot, todo lo que un ordenador pueda hacer más rápido, va a suceder de esa manera. El tener un título no es garantía de nada, y claramente yo soy el ejemplo de esto. Fui criado para ser universitario, era como la meca, decir, si tenés un título vas a ser alguien. Y después me terminé reinventando y dejando mi título por costado. No te quiero decir que no estudies, y claramente para ser médico hay que tener un título, claramente para ser ingeniero hay que tener un título. Pero hoy hay muchísimas profesiones no diplomadas que se basan en la experiencia. Las empresas quieren resultados, no títulos. Si vos no tenés un título y hacés funcionar mi departamento de ventas, yo te voy a contratar aunque no seas licenciado en marketing. Si vos tenés un título de licenciado en marketing y no hacés funcionar mi departamento de ventas, yo te voy a despedir sin ningún titubeo. Entender que es mucho más importante la experiencia y tu valor como profesional que el título que te avala es fundamental. Repito, esto no aplica para aquellas ciencias que sí requieren una diplomación, pero en la mayoría de los casos no es así.
Voy a hablar específicamente de la educación física. Soy profesor universitario de educación física. Seguramente si pongo mi título en funcionamiento, puedo tener muy buenos resultados. Sin embargo, las personas que ganan más dinero trabajando con los físicos son los entrenadores de deportistas profesionales. Muchos de ellos no están diplomados, así como lo escuchas. O sea, no tienen el título, pero lograron vender su trabajo a una manera muy eficiente y mucho más cara que lo puedo hacer yo con mi título universitario. Bien, avanzo con el ejemplo. Se rompió la dicotomía trabajo-placer. En la década del 50, del 60, del 70, estaba esta cuestión de que cuando voy a trabajar estoy haciendo algo que no me gusta, por un dinero que seguramente no me alcanza, y seguramente cuando vuelvo a mi casa tengo que descansar, ahí me gané el placer, voy a hacer lo que a mí me gusta. Era como el trabajo y el hobby separado. Bueno, esta dicotomía hoy, la juventud, y ya muchas personas maduras, me incluyo, no la aceptamos. Queremos trabajar en algo que me brinde placer. Quiero hacer algo que me guste, en el cual no sienta que estoy trabajando. Quiero dedicarme a algo, y ahora vamos a ver la palabra elegir, que me permita trabajar y disfrutar al mismo tiempo. Ya no sirve esto de que en el trabajo soy un enchastre y es una porquería, y después soy buena persona y me divierto cuando estoy no trabajando. El concepto más importante de esta era es que el ser humano volvió a ser el centro del mundo. En el siglo pasado lo fueron las máquinas. Todo estaba centrado sobre las máquinas. Hoy volvimos a poner al ser humano en el centro del mundo. El conocimiento, la evolución del pensamiento, las nuevas ideas, todo eso es el eje del mundo hoy en día y lo va a ser durante toda esta era. Aparece un fenómeno muy grande que se empezó a hablar de él en la década del 70-80. Yo me acuerdo de haberlo trabajado en la escuela secundaria, la globalización. ¿Qué significa esto? Se acabaron los territorios, ¿sí? Hoy las empresas, todo es multinacional. De hecho, vos podés sentarte con un ordenador en tu casa y tener una empresa multinacional. Algo tan simple. Crea cualquier cosa, hace una taza de cerámica, ponele una impronta, ponele una marca y se la vas a vender al mundo. Seguramente va a aparecer alguien muy copado del otro lado del mundo que va a decir, uy, qué bueno, ¿cuánto sale? ¿Me la mandás? Este proceso está totalmente acelerado por la Internet, por la comunicación de las personas. Por otro lado, yo hoy, tercerizando, tengo la posibilidad de contratar un software similar al que tiene la mejor empresa del mundo. Y por un costo muy económico. No compito en desigualdad con los grandes. Otro fenómeno es el outsourcing. ¿Qué significa esto? Que todo lo que pueda hacer un trabajador lo van a hacer en otra parte del mundo mucho más barato. Estoy hablando de Oriente, estoy hablando de la India, estoy hablando de China, estoy hablando de países que tienen una población casi el 30% de la humanidad y que son capaces de desarrollar lo mismo que podés hacer vos por un dinero mucho más barato. Este fenómeno hizo que muchísimas empresas se mudaran directamente hacia el Oriente. Si vos estás haciendo un trabajo manual, tarde o temprano te va a reemplazar un robot. Si vos estás haciendo un trabajo que otra persona puede hacer más barato, tarde o temprano lo va a hacer un asiático. Tenelo muy en cuenta. Sé muy inteligente en lo que vas a hacer, porque alguien lo va a hacer más barato y mejor que vos. Y el otro ejemplo más claro de lo que va a pasar en el mundo, ya pasó el año pasado, y es el home office, ¿sí? Hasta el año 2019 muchas empresas eran innovadoras en esto de enviar a los empleados a trabajar a casa. Algunos con el esquema industrial de jefe líder, en el cual si no lo miro no va a cumplir. Según si yo no hago, si está en la casa se va a pasar todo el día vagueando. No va a tener metas, no va a tener objetivos. ¿Cómo lo voy a controlar? El 2020 y la pandemia tiraron a la tierra todo eso. Claramente hoy nos dimos cuenta de que es totalmente posible trabajar de casa. Lo que pasó durante la pandemia vino para quedarse definitivamente. De hecho, si te pones a pensar, en este momento estoy trabajando desde casa. Esta charla en el 2019 se hubiera hecho en un auditorio, en un salón alquilado, en alguna parte. Hoy está hecha en mi dormitorio. Y así, absolutamente todo. Ten en cuenta esto, lo que se puede hacer desde un hogar, tarde o temprano el empresariado se va a dar cuenta de que es mejor para él. ¿Por qué? Por un montón de razones que hoy no puedo desarrollar. Pero claramente esto también vino para quedarse. Así que deja de buscar trabajo y deja de comprarte trajes, porque no lo vas a usar. Comprate muchas bermudas, muchas zapatillas cómodas y una linda camisa o una linda blusa. Voy encarando la parte final de todo esto, ¿no? Quiero hablarte un poquito sobre el empleo, ¿sí? Trabajé muchísimo en mi vida, muchísimas cosas. Y acá viene un concepto que quedó caduco, ¿sí? El empleo era la forma de trabajo de la era industrial. No lo es en la era del conocimiento. Claramente no lo es. ¿Por qué? Porque no hay a dónde trabajar.
No hay un trabajo bien pago para toda la vida, con un montón de beneficios como lo hubo en el siglo pasado. El formato hoy es totalmente diferente. La rotación de las personas es de 3 meses a 3 años. Hay chicos de 30 años que ya tuvieron más de 20 trabajos y que están tratando de buscar el trabajo de su papá o de su abuelo, que no va a estar. Quedan muy pocas profesiones bien pagas y para toda la vida, ¿sí? Tener esto en cabeza es algo muy importante, ¿sí? Hay una expresión muy linda que a mí me encanta y que yo decía todo el tiempo: no tengo trabajo. No tenés nada, ¿sí? Estás alquilando un puesto de trabajo, te lo están prestando. Mirá esta comparación, ¿sí? ¿Alguno de ustedes está alquilando en este momento? De los que están en pantalla, levanta la manita, ¿no? ¿Ninguno está alquilando? Ahí, Arner Norman, me dice que está alquilando, ¿bien? Norman me puede decir que no tiene claramente una casa, no es de ella, y no es de ella. Está pagando para usarla durante un mes. Bien, ¿el empleado tiene un trabajo? Ponételo a pensar. ¿Es de él? No. ¿Se lo puede llevar a la casa? No. ¿Lo tiene garantizado de por vida? No. No. ¿Está alquilando un puesto de trabajo? ¿Hasta cuándo? Voy a ser malo. Hasta que cambien las condiciones, hasta que tu jefe no te necesite más, hasta que alguien lo haga más barato, hasta que un robot lo haga más rápido, o hasta que no puedas cumplir. Entonces, pensar que un trabajo es seguro en esta época es claramente un error, ¿sí? Algo importante, ¿sí? Esto lo tengo que decir: un empleo te condena a la escasez. ¿O conoces algún empleado millonario? Claramente no. Claramente no. Estamos con un formato que caducó. Un formato que muchas personas están dispuestas a tomar, y esto abarata todavía más los costos. Porque un trabajo que yo no voy a hacer por 50.000 pesos, hay 1.000 personas que lo van a hacer por 30.000. Y claramente esto sigue tirando el mercado para abajo, ¿sí? Esto es algo que ya vino para quedarse, ¿sí? Un sueldo no te hace ni rico ni libre. Esta es la realidad del día de hoy, ¿sí? Así que, bien, vamos a empezar a encaminar las soluciones. Vamos a ver por qué me conviene emprender, ¿sí? Las ventajas de emprender, claramente. Un empleado alquila su fuerza, su energía y su intelecto por un dinero. Alquilo mi fuerza, mi energía, mi talento por dinero, en un lapso de tiempo. ¿Queda claro? Un emprendedor usa todo eso que te acabo de mencionar, su fuerza, su energía, su tiempo y su intelecto, para él mismo. ¿A dónde querés invertir? ¿En otro o en vos? ¿Qué tiene más chance de fallar? ¿Una persona que tiene otros intereses a los míos? ¿O yo cuidándome a mí mismo? Es como muy fácil la receta, aunque el salto en la cabeza pareciera un salto mortal, ¿sí? La libertad financiera es real, es posible, ¿sí? La seguridad laboral ya no lo es, dejó de serlo, ¿sí? Como te dije, los gobiernos, los políticos, la burocracia hablan un discurso anacrónico. ¿No te parece cuando escuchás a un político? A mí me da la sensación de escuchar a Alfonsín, de escuchar a Perón. Te juro, escucho a un político de hoy, ponelo en blanco y negro, y son las mismas personas de 1960 diciéndote lo mismo, hablándote de pan y trabajo no hay más, y el pan te lo vas a tener que ir a buscar vos. Por favor, no se tome esto como un discurso político, es una cruda descripción de la realidad, y lo que te estoy pasando pasa en Argentina y pasa en Estados Unidos. Escuchá al presidente hablar y te va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? A partir de este momento vos solo sos el único responsable de tu futuro. No está más papá Estado cubriendo las necesidades, porque papá Estado es el peor administrador del universo. Quebró todo lo que agarró, tenedlo bien en claro, ¿sí? Poner tu dinero, tu salud, tu seguridad, tu futuro en manos del peor administrador del mundo es prácticamente un suicidio. Tenemos que aprender, ¿sí? Y ahora, la libertad financiera no es compatible con la ignorancia. Y acá aparece el primer concepto para emprender. A partir de este momento te tenés que formar todos los días. Y no hay una universidad de emprendedores. El sistema educativo viene corriendo atrás, todavía no llegó para acompañarnos. Presta atención a las personas más exitosas de este momento y no pudieron ir a una universidad para aprender lo que están llevando adelante. Vos tampoco, yo tampoco. Lo tuve que aprender desde la autoformación, desde la lectura sistemática orientada por mis intereses y desde la búsqueda a través de esta herramienta que tenemos en este momento maravillosa, que es la capacitación casi gratuita, te diría, porque hay muchísimas cosas gratuitas que te van a enseñar para salir de esa ignorancia e ir hacia tu libertad de tiempo, tu libertad económica, tu libertad de elección. Estamos
en una época donde vos sos el centro del mundo, acordate de esto. No necesitamos una máquina para vivir. Necesitamos que vos te desarrolles al máximo de tu potencial todos los días, porque mientras estuvimos durmiendo hasta hace un rato, el mundo siguió avanzando. Entonces no podemos quedarnos con la formación que nos dio la secundaria, la universidad o la del curso que hice hace 2 años. El mundo cambió hoy y es necesario que un emprendedor se forme todos los días. Es el primer mensaje claro que te quiero dejar. Un día que no te capacitas, estás retrocediendo. Avanzo, ¿sí? Vuelvo al PowerPoint y vamos con las últimas placas. Claves para emprender hoy, ¿sí? La primera, aprender y reaprender, te lo dije recién. No queda otra, no hay forma, esto no es negociable. Si vos no aprendés, vas a permanecer ignorante, y si sos ignorante vas a depender. Y si dependés, vas a sufrir. Amar lo que se hace, para no trabajar, elegir. Y acá aparece un concepto innovador, ¿sí? Esta dicotomía de trabajo-placer no existe más. Elegí algo que te guste mucho, lo que te guste. ¿Qué te gusta cocinar? Dedícate a eso. ¿Qué te gusta coser? Dedícate a eso. ¿Qué te gusta viajar? Dedícate a eso. Y vos me vas a decir, bueno, pero yo no puedo vivir de lo que a mí me gusta. Sería fantástico. Yo te puedo asegurar que sí podés. Recontra te puedo asegurar que sí podés. Hay montones de personas que están viviendo de lo que eligieron hacer. Ahora, algo muy importante para entender este concepto. Tengo que ser un profesional. Claramente tengo que ser un profesional. No puedo improvisar más. No puedo improvisar más. Te voy a contar algo con respecto a esto. ¿Vos sabías que hay personas que trabajan de probar comida? Vos me decís, no, estás loco. No, te juro, te juro. Hay personas que se hicieron especialistas en un nicho de mercado muy chiquitito, que es probar comida. Y las empresas lo contratan para eso. Y cuando más bueno soy, mejor vivo de elegir lo que estoy haciendo. ¿Sabías que hay personas que les encantan las relaciones humanas? ¿Que les encanta hablar con personas que son muy agradables en el trato? ¿Sí? Bueno, te cuento que hay personas que trabajan en el mundo de acompañantes para fiestas. Sí, así como lo escuchás. Se visten hermosos, se ponen lindos y son tan agradables en su trato para acompañarte a vos a una boda, a una fiesta empresarial y fingir ser tu amigo o tu pareja. Viven, eligen trabajar de eso. ¿Sabías que hay personas que son diseñadores de comida? No son gourmet, no cocinan. Miran un plato, lo estudian, lo eligen y le dicen a la persona que lo cocinó cómo presentarlo. Es un claro ejemplo de hacia dónde va el mundo. Eligen hacer algo que aman, lo llevan a la perfección y venden su servicio. Y acá viene el tercer punto y más importante. Tenés que aprender a vender. Si vos no aprendés a vender, vas a fracasar en todo lo que hagas, porque no podés mostrar al mundo lo que haces. Algunas personas están peleadas con la venta. Yo lo estaba porque pensábamos que la venta es algo sucio. La venta es algo maravilloso. La venta hizo que nosotros estemos acá como humanidad en el día de hoy. La venta sacó el mundo adelante durante el 2020, cuando se paralizó por la pandemia. Los vendedores se pusieron otra vez al hombro el planeta. Pensá que todo lo que te rodea en este momento, te pido que hagas un vistazo a tu alrededor. Mirá la cabeza. Todo. Salvo que haya un humano o una plantita o un animal, todo lo demás lo vendió un vendedor. Alguien lo creó, una máquina lo fabricó y un vendedor lo vendió. Entender esto es vital para darme cuenta que es la potencia del mundo, la venta. Entonces, elegí lo que querés hacer, hacete endemoniadamente bueno en eso y aprende a vender. Equilibrar la vida, mi negocio. ¿Qué significa esto? Que cuando hago negocio y cuando no hago negocio, no hago negocio. Se acabó esto de mimetizarse. Yo no soy mi profesión. Yo no soy mi negocio. Si el negocio necesita de mí las 24 horas para funcionar, eso no es un negocio. Se parece mucho a la esclavitud. Tengo que encontrar un formato para sistematizar, para que el negocio funcione sin mí. Y para eso está la tecnología hoy en día. Para eso está la Internet. Y por eso tengo que seguir estudiando y aprendiendo, para poder tener una vida equilibrada, donde soy una persona, un humano en mi vida, y en otro momento estoy haciendo negocio. Te recuerdo esta frase, ¿eh? Si tu negocio depende de vos, si tu negocio sos vos, no tenés un negocio. Tenés un grillete atado al tobillo. Aprender a invertir.
Claramente todos los países del mundo tienen inflación, algunos más, otros menos. El ahorro dejó de ser una forma. Hoy hay que aprender a invertir. Y esto se tiene que aprender desde muy joven. Si vos no aprendés a invertir, vas a aprender a gastar. Y como consecuencia, ganes lo que ganes, vas a ser un esclavo toda tu vida. Yo y solo yo soy responsable de mi vida. Vos y solo vos sos responsable de tu vida. No hay nadie que te esté cuidando. Es falso. El único responsable de lo que va a pasar hoy a la tarde, mañana y dentro de 20 años sos vos. Acordate de esto. Te lo tendrías que escribir en la pared. Mutar todo el tiempo. Esto me encanta. Mutar es la capacidad que tienen algunos organismos de cambiar. Algunas mutaciones son muy malas y perecen, desaparecen, se extinguen de la Tierra, y otras son muy buenas y persisten. Nosotros somos el producto de miles de mutaciones. Fueron genéticas, fueron el cambio de piel, los vellos, el color de ojos, el largo de las piernas, el caminar erecto. Bueno, esas fueron las biológicas. Ahora vienen mutaciones adentro de tu cabeza, para siempre. Si no mutás, estás perdiendo y te estás extinguiendo. Este concepto también quiero que te lo lleves. Es importantísimo que vos cambies todo el tiempo. En tu cambio va a estar tu oportunidad. Si estás haciendo lo mismo de hace 2 años, tarde o temprano alguien lo va a hacer más barato, lo va a hacer mejor. Acordate de eso. Si tenés algo que te está dando de comer en este momento, empezá a mejorarlo. Empezá a mirar otro producto, porque va a aparecer otra cosa que te va a superar. Y tu trabajo es innovar. Todo el tiempo innovar. Algunas cuestiones finales, ¿sí? Voy a tener un videito ahora que te voy a mostrar en el final. Bueno, te lo muestro ahora y ya finalizamos. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bien, ya estoy finalizando. Te voy a citar una frase de Raymond Sanso, que verdaderamente es un autor que estoy siguiendo en este momento, y yo le voy a agregar algo abajo. Raymond Sanso dice: tu tiempo te pertenece, tu libertad te pertenece, tu vida te pertenece. Y yo te agrego abajo: no lo alquiles por dinero. Gente, muchas gracias.